Amores que matan. Autoría de Patricia Faur. Cuarta parte. Cuando ayudar hace mal. 4.1. SOS. Codependencia. Los salvadores y rescatadores. Y estad juntos, pero no demasiado juntos, porque los pilares del templo están aparte. Y ni el roble crece bajo la sombra del ciprés, ni el ciprés bajo la del roble. Cita de Khalil Gibran en El Profeta. Dentro de las dependencias afectivas merece un capítulo especial la codependencia. Si bien codependencia y adicción a las relaciones serán luego dos conceptos íntimamente ligados, es necesario hacer algunas distinciones. El término codependencia surge de los grupos de autoayuda para familiares de alcohólicos en Estados Unidos en la década del 70, sin que nadie se adjudique claramente su autoría. En principio, era equivalente al concepto de coalcohólico. Con él se buscaba definir a aquellas personas cuya vida se había vuelto inmanejable como resultado de la relación cercana y el compromiso con la vida de un alcohólico. Esto es una cita de Melody Beadle. Lo que llamaba la atención es que las personas que habían elegido como pareja a un alcohólico tenían un perfil psicológico similar y sus conductas en la relación eran bastante características. En general funcionaban como rescatadoras y salvadoras. De esta manera le impedían al alcohólico tocar fondo y encontrarse con reales consecuencias de su enfermedad. Ellas mentían frente al empleador para que ellos no se quedaran sin trabajo. Ponían excusas en las reuniones sociales cuando la situación se tornaba incómoda. Disimulaban frente a sus hijos, escondían las botellas. Ellos se comportaban entonces como el niño travieso frente a su mamá prometiendo que esta será la última vez. Y así hasta el próximo episodio. Estas conductas resultan un arma de doble filo. Por un lado, obturan cualquier intento de recuperación del adicto, ya que sabemos lo que realmente puede ayudarlo es asumir su impotencia frente a la enfermedad y comenzar un serio trabajo de recuperación. Por el lado de sus parejas, lo que se ve es que ellas son adictas a él. Intentan controlar sus conductas, se obsesionan con su comportamiento, dan crédito a sus promesas y se frustran una y otra vez. Esta intensa frustración lleva a una situación de estrés crónico que, como veremos más adelante, es altamente tóxica. Con los años el término codependencia se fue extendiendo a todas aquellas personas que estaban afectadas por la cercanía de otra persona con una dependencia química, ya sea alcohol o drogas. Finalmente el concepto se extendió ya que el eje de atención dejó de ser el adicto y se centró en el particular modo de relación entre dos personas, una de las cuales padece algún tipo de enfermedad, en general crónica. La otra persona se sobreinvolucra en su intento de rescatarla, de cuidarla y salvarla. Este modelo de relación puede verse en parejas donde existe algún tipo de adicción, química, juego, trabajo, sexo, comida, o bien en otros trastornos como depresión o bipolaridad. Ahora bien, en mi experiencia clínica también veo con frecuencia que estos vínculos se establecen entre una codependiente y otra persona con características infantiles y de dependencia. De este modo, la codependiente no intenta ya curar a alguien de su enfermedad, sino ayudarlo a crecer y sentar cabeza. Así se ocupa de que encuentre un trabajo, que administre bien su dinero, que haga terapia, que consulte a los médicos o que mantenga vínculos con la familia. El problema de este maternaje es que es sumamente disfuncional, ya que otra vez resultan alteradas las jerarquías. Donde debería existir una relación de paridad, vemos una relación de madre-hijo, en la cual ambos dependen entre sí de una manera enfermiza. Estos vínculos son muy difíciles de romper a pesar del desgaste que generan, pues ambos miembros están acomodados a la situación. Por un lado, estos hombres niños se quejan,
pero no quieren crecer, pues no quieren renunciar a los beneficios de este estado. Por otro, las mujeres codependientes temen la libertad, la cura o el crecimiento de esos hombres, dado que han construido su identidad sobre la necesidad de ser necesarias para alguien. Ernie Larsen decía lo siguiente: somos rescatadores, los que lo logramos todo. Somos madrinas o padrinos del mundo entero. Fin de la cita. A su vez, Melody Beattie afirmaba lo siguiente: no solo satisfacemos las necesidades de la gente, sino que nos anticipamos a ellas. Arreglamos los asuntos de los demás, les enseñamos, nos afligimos por ellos. Fin de la cita. El triángulo dramático de Stephen B. Carman ilustra los lugares por donde se desplazan los miembros de esta relación: rescatador, víctima y perseguidor. En el momento que ocupa el rol de rescatadora, que es un lugar generalmente conocido desde la infancia, la persona intenta controlar y manejar lo que sucede a su alrededor. Desde su esquema de creencias, ella sabe lo que el otro necesita para sentirse bien y emprende su tarea. Al verse frustrada porque no logra su objetivo, por ejemplo, que el otro deje de beber o que asuma una vida responsable, que salga de su depresión o de su ira, entonces comienza con una conducta de persecución. Hace reproches, discute, se enfurece. Finalmente derrotada, se ubica en el rol de víctima y hace responsable al otro de su infelicidad. La ilusión es que si el otro cambiara, ella sería feliz. Estos roles se van ocupando alternativamente por los miembros de la pareja y hacen difícil la asunción de responsabilidades. De esta manera se aleja la esperanza de recuperación. Es solo cuando alguno de ellos reconoce que no es víctima de nadie que comienza a correrse del lugar y el juego termina. Veamos algunas definiciones de codependencia. Whitfield, 1989, decía: codependencia es cualquier padecimiento o disfunción que va asociado o es resultante de focalizar el interés propio en las necesidades y conductas de otros. Fin de la cita. Schaff, en 1986, escribía lo siguiente: el codependiente tiende a caracterizarse por su baja autoestima, sus dificultades para satisfacer sus propias necesidades y por la valoración de su propia identidad basada en la valoración externa. Fin de la cita. Betty, en 1987, escribía lo siguiente: una persona codependiente es aquella que ha permitido que la conducta de otra persona la afecte y que está obsesionada con controlar la conducta de esa persona. Fin de la cita. Haken, 1993, nos decía lo siguiente: codependencia es una patología del vínculo que se manifiesta por la excesiva tendencia a encargarse o a asumir las responsabilidades de otros. Fin de la cita. Existen en la actualidad numerosas escalas para medir codependencia, pero aquí nos detendremos a enumerar las características para ayudar al lector, o en este caso al oyente, a identificar el problema. Tomando una gran cantidad de definiciones, podríamos resaltar los siguientes aspectos. Asume la responsabilidad por lo que ocurre en la vida de otras personas. Si algo no funciona bien, asumen toda la culpa por ello. Se anticipan a satisfacer las necesidades de otros, aun cuando no se les haya hecho ningún pedido. Tienen dificultades con la asertividad. No pueden decir que no, aunque lo deseen, porque temen no ser queridas y porque no soportan decepcionar o desilusionar a otros. Se sienten atraídas por gente necesitada, conflictiva, irresponsable o perturbada.
a la que consideran que pueden ayudar y salvar por medio de su amor y sus cuidados. Tienen una baja autoestima, una gran necesidad de valoración externa y no confían en sus propias percepciones. Desarrollan una hipertolerancia frente a situaciones abusivas y son capaces de hacer cualquier cosa para evitar que una relación se termine porque tienen una gran dependencia emocional. Tienen la sensación de no ser suficientes y de no hacer nunca lo suficiente. Tienen serias dificultades para conectarse con el placer y el bienestar. Se obsesionan con la vida de los demás, ponen toda su energía en ello y pierden el foco de sus propias necesidades e intereses. Como temen las situaciones de descontrol, intentan controlar por cualquier medio, ya sea la lástima, la culpa, la coerción o la actuación. Se mienten a sí mismas y a los otros respecto de la realidad de su situación. Minimizan, justifican y niegan lo que sucede en la relación. Han naturalizado conductas autosacrificiales. La codependencia es un trastorno de relación que se observa mayoritariamente en mujeres. Este rasgo de género no es sorprendente. Desde siempre el rol de rescatadoras y cuidadoras le ha sido atribuido a la mujer. Podríamos decir que es casi un desplazamiento natural de lo que la cultura atribuye al rol de madre. Por lo tanto, no es de extrañar que en su vida adulta establezcan vínculos que reproducen este modelo madre-hijo. De allí que resulte difícil ver como patológico el cuidado excesivo, desgastante y sacrificado. Y en cambio se lo valore como una virtud de abnegación y lealtad. Es común escuchar que cuando alguna figura pública masculina pasa por problemas de adicción, violencia, infidelidad y maltrato, se diga que la mujer que lo acompaña es una gran mujer, porque lo banca. Por otra parte, vemos que una abrumadora mayoría de las personas que se dedican a profesiones asistenciales son mujeres, enfermeras, médicas, psicólogas, asistentes sociales, docentes. Ellas son las que cuidan y enseñan, pero probablemente las que no han aprendido a cuidar de sí mismas. Ellas han sido las niñas madres, ya que tuvieron que cumplir ese rol en su infancia y perdieron su oportunidad de ser cuidadas en la única etapa de la vida en la que ser irresponsables y despreocupados es un derecho. Ahora en la vida adulta son las madres niñas que se hacen cargo de todos, pero que en su interior se sienten como niñitas vulnerables y desoladas, esperando que alguien las rescate y se haga cargo de ellas. Muchas veces surge la pregunta por los vínculos adictivos en otras relaciones como la relación con los hijos. Sin duda, la codependencia es un patrón vincular disfuncional que se traslada a la mayoría de los vínculos. Por este motivo, no es extraño que muchas mujeres se sobreinvolucren de una manera enfermiza en las relaciones con sus hijos y pasen por los mismos sinsabores que en una relación de pareja. Cuando se establece un vínculo de estas características, las consecuencias son peligrosas. Por un lado, los hijos no pueden crecer y se acomodan a una situación de dependencia de la que no quieren salir. Por otro lado, las madres sufren una relación de tiranía y maltrato con sus hijos, quienes navegan en la ambivalencia. Quieren soltarse y pelean por ello, pero no quieren perder los privilegios. Estas son las relaciones de difícil diagnóstico y tratamiento, ya que las madres, entre comillas, naturalizan su rol y fundamentan su cuidado excesivo en la creencia de que una madre debe soportar y perdonar cualquier cosa de sus hijos por amor. La recuperación permite a los integrantes de la dupla responsabilizarse respectivamente por sus propias vidas y destraba el crecimiento. El país de nunca jamás. Peter Pan
y Wendy. Hombres que no quieren crecer. El psicólogo norteamericano Dan Kyle denominó síndrome de Peter Pan al conjunto de rasgos que caracterizan a aquellos hombres que se niegan a entrar en la etapa adulta y a asumir responsabilidades maduras. Con poca o ninguna dificultad para el placer y la diversión, estos hombres esconden una profunda inseguridad. Son extremadamente dependientes y necesitan de alguien que se haga cargo de ellos y cubra sus necesidades. La dificultad para asumir responsabilidades se traduce en una proyección de la culpa sobre los demás. Son egocéntricos y tienen serias dificultades para el compromiso, pues les quita libertad y les genera responsabilidades que no pueden asumir. Están en una posición pasiva, receptiva. Esperan que les den y prefieren seguir viviendo en la irrealidad en el país del nunca jamás, donde se les promete la juventud eterna. Mientras el que está a su lado ocupa el lugar de proveedor y se hace cargo de los problemas reales de la vida cotidiana, el pequeño hombre juega con sus caprichos inventando negocios que nunca van a funcionar o pasatiempos costosos. Por supuesto, los Peter Pan en algún momento encuentran a su Wendy, mujeres codependientes que ocupan el lugar de madres como única manera de demostrar amor. Recordemos que el personaje de Wendy en el cuento de Barry protege a Peter Pan, satisface sus caprichos, lo comprende y lo cuida de sufrir el desencanto de sus propias debilidades. Wendy era la mayor de los 3 hermanos y la que se encargaba de cuidar a los pequeños. Su conflictiva relación con Campanita remite a los 2 modelos de mujer que rodean a Peter Pan. Campanita, seductora, con poderes mágicos, y Wendy, maternal y responsable. Como hemos dicho, las Wendy crecieron en hogares donde funcionaron como adultas asumiendo responsabilidades inadecuadas para su edad. Reprimieron su niñez, su comportamiento lúdico e irresponsable, por lo que, al crecer, se sienten atraídas por estos hombres infantiles a quienes cuidan como hubieran deseado ser cuidadas ellas mismas. Con el paso del tiempo, este rol termina siendo agotador e insatisfactorio. Las mujeres que están en esta situación sienten que los demás abusan de ellas y que no les dan nada a cambio. Comienzan a sentirse vacías y cansadas, pero no logran darse cuenta del patrón disfuncional de relación en el que están envueltas. Cuando dan un paso al costado para liberarse de esa pesada mochila, sienten culpa o pena. Del otro lado, los Peter Pan no sueltan rápidamente a estas madres sobreprotectoras, por lo que recurren a diversas estrategias para mantenerlas en el mismo lugar. Como vemos, la codependencia es un tipo particular de dependencia afectiva que comienza a manifestarse en la infancia y se continúa en la vida adulta como un vínculo adictivo. Como en todas las adicciones, este vínculo le trae dolor, pero también le, entre comillas, permite no tomar contacto con su propia historia. Una realidad dolorosa que es anestesiada por la tarea que emprende al intentar salvar a estos hombres. Ella también vive en su propio país de nunca jamás, un territorio donde reina la negación y la omnipotencia hasta que caiga la realidad vencida por su propio agotamiento, la depresión o la enfermedad. El caso de la actriz y el poeta borracho. La artista necesitaba que le realizaran en su hogar algunos trabajos de carpintería. Un amigo le recomendó a un poeta que efectuaba este tipo de trabajos a título de changa. Cuando el poeta llegó a la casa de esta mujer, ambos sintieron una fuerte atracción mutua. Esa noche, cuando ella llegó del trabajo, el hombre se quedó. La mujer se sentía tan atraída hacia él que no prestó atención a las voces de advertencia que escuchaba en su interior, mientras su compañero le prometía amor eterno, a pesar de que acababan de conocerse. El poeta le dijo que la adoraba. Su primera relación sexual fue maravillosa, según recordaba después la mujer.
Pero las mismas voces de advertencia volvieron a escucharse cuando el poeta comenzó a leer los diarios privados de la mujer. El enamoradizo Bate resultó ser un violento borracho que acostumbraba gritar en público al artista. Para evitar este tipo de escenas, la artista, que pidió mantenerse en el anonimato, dejó de frecuentar a otra gente y se convirtió, según nos explicó, en una rehén civilizada durante 2 años. Al cabo de 6 meses se dio cuenta de que ya no tenía amigos y que su familia temía por su seguridad personal. Finalmente se decidió a pedirle a su amado que se fuera de su casa y que buscara ayuda psiquiátrica. Diario Clarín, 1986. 113 puñaladas. Carolina Aló y Fabián Tablado. Carolina Aló era una joven estudiante de secundaria de un colegio de Tigre, en la provincia de Buenos Aires. La noche del 27 de mayo de 1996 se retiró del colegio antes de terminar la hora de clase del turno noche junto a Fabián Tablado, su novio. Fueron a la casa de Fabián donde, según declararía él después, la joven trató de terminar la relación, lo que provocó en Tablado una reacción de furia y violencia. Según relatan aquellos que conocieron a la pareja, Fabián era muy celoso y posesivo, y no era infrecuente que se produjeran entre ellos episodios de violencia. El joven decía estar afectado por la interrupción de un embarazo que Carolina se había realizado tiempo atrás sin su consentimiento. Aquella noche de mayo, estimulado por el consumo de cocaína, Fabián Tablado descargó su furia brutal sobre la joven. La corrió por toda la casa y usó 3 cuchillos para asestarle 113 puñaladas. A partir de sus declaraciones se supo que Carolina lo rechazó aquella noche cuando su novio quiso tener relaciones íntimas con ella y le propuso tener un hijo. Las primeras pericias psicológicas determinaron que Tablado fue consciente de la criminalidad del acto, por lo que es imputable y cumple una condena por homicidio simple, a pesar de los pedidos de la familia de la víctima que pretendían una condena de homicidio calificado por el ensañamiento. Las pruebas revelaron que el joven tenía una personalidad perturbada con antecedentes de impulsividad y consumo de alcohol, psicofármacos, cocaína y marihuana desde su adolescencia. Actualmente cumple su condena en el penal de Florencio Varela, provincia de Buenos Aires.